de la definición que le da Transparencia Internacional. Y la definición que ellos nos dan es el fenómeno que puede ser entendido de forma genérica como el abuso de poder para beneficios personales. Es no solamente el abuso de poder, yo le añadiría el abuso de confianza. Normalmente la corrupción va asociada a que a esa persona se le ha dado una confianza, ¿cierto? Se le ha otorgado cierto nivel, pues sí, de poder, pero es porque confiamos, porque se le delega y esa persona se favorece para intereses particulares o beneficia a un tercero. Esa, en resumen, viene siendo la definición de la corrupción. Pero ¿por qué tendríamos que darle tanto peso? Y me llamó mucho la atención que algunos decían, referían al tema del Estado, al tema público, algunos también hicieron al tema privado. La corrupción es a nivel general, no es solamente un flagelo del lado público, sino también del lado privado. De hecho, de alguna forma, se necesita que siempre hayan dos partes para que haya corrupción. O sea, no, la corrupción por sí sola no se ejerce de un solo individuo. Tienen que haber dos partes para que pueda, digamos, perpetrarse la corrupción. Entonces, yendo un poquito acá, y por qué, digamos, tenemos que darle importancia y por qué tenemos que abordarla y no hacernos los de la vista gorda. Y a nivel económico, el indicador de corrupción es un elemento que se mide para tomar en cuenta cuál es la competitividad que tiene un país respecto a otros, para temas de inversión, para temas relevantes, digamos, por ejemplo, de apoyo. Y si vemos en esta gráfica que están prácticamente todos los países de América Latina, Guatemala tiene 80 puntos en la escala de calificación. Es decir, a mayor puntaje, quiere decir que hay un nivel de corrupción mucho más alto. El país, digamos, con menor índice de corrupción es Finlandia y el país con mayor índice de corrupción es Somalia. Entonces, realmente pues hay mucho que trabajar en función de la posición, por ejemplo, que tiene Guatemala o los otros países de América Latina. Si nos damos cuenta, aquí al medio está Latinoamérica con 67.65 puntos. Este es un dato de CESLA de julio del 2020. O sea, no, la corrupción no solamente tenemos que verla como un ámbito que tiene que ser tratado del lado público, por ejemplo, que era algo que hablábamos ahorita, sino que cómo impacta, porque a veces hablamos de generación de empleo, hablamos, digamos, de favorecer muchos programas, por ejemplo, sobre los que nosotros hemos sido beneficiados, los ex becarios, pero eso tiene que verse reflejado en reducir, por ejemplo, los indicadores de los índices de corrupción. Yéndome un poquito más para allá, ¿por qué debería importar la corrupción? ¿Por qué no deberíamos dejar a un lado ese tema y dejar que otros lo atiendan? Uno, porque afecta el 5% del PIB mundial. O sea, si nos damos cuenta, es un tema bastante impactante para la economía, no solo de Guatemala, de Centroamérica, sino es a nivel global. Estamos hablando que a nivel de sobornos se pagan más de $1 billón en el mundo. Por temas de sobornos para favorecer a fines propios o a terceros. Esto quiere decir que el costo que tiene para hacer negocios es del 10%. Calculemos cuánto se podría invertir en generación de nuevos emprendimientos, de nuevas plazas de trabajo, de inversión de infraestructura, si eso fuese aplicado y estuviera en el lugar que corresponde. Y cuesta el 25% de los contratos de adquisición en países de desarrollo. Estamos hablando de unos niveles de dinero impresionantes. Y a nivel de empresas, sé que hoy nos acompañan varios emprendedores y visionarios dentro de los ex becarios. Y si ustedes hacen cuentas de cuánto esfuerzo toma vender, digamos, sus servicios, sus productos, por cada $100 que venden están perdiendo entre 5 y 12 dólares por cada 100 que venden. ¿Por qué? Porque esos mismos procesos que están asociados, digamos, que no los tenemos controlados, que permiten esa fuga, puede estar asociados precisamente a temas de corrupción, donde se drena ese dinero. Y los perdemos. O sea, ¿cuánto cuesta llegar a esa venta y cuán rápido lo perdemos por unos casos internos que normalmente tenemos en la empresa y no nos damos cuenta? ¿Y qué pasa acá? Y quiero preguntarles otra vez y que me cuenten un poquito en el chat.
¿Qué es lo que hemos notado? Normalmente vemos que hay miedo, hay indiferencia, hay apatía. Yo me he encontrado con diferentes casos a lo largo de estos años en donde la gente me dice, es que no es problema mío. Es que, pues si yo ya sé cuánto me roban, pues ¿para qué me meto a problemas para enfrentar esa situación? Eso no me aplica a mí. Pero cuéntenme ustedes, ¿cuál es su estatus? O sea, ¿por qué creemos que pueden haber estos sentimientos dentro de las personas si estamos hablando de que se pierde tanto dinero y que perdemos tantas oportunidades que nos deja relegados, digamos, en un entorno global? eh, ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué la gente es indiferente? ¿Por qué hay apatía? ¿Qué creen ustedes que está incidiendo en que esas sean de los principales efectos cuando la gente hablamos de temas de corrupción? Aquí, si quieren compartirme aquí en el chat, ¿cuáles creen ustedes? Todos están calladitos ahorita en la tarde. Bueno, voy a ir abordando un poquito por qué y qué fue lo que hemos visto nosotros a nivel de estos temas cuando abordamos temas de corrupción. Grid, ¿Sí? tenemos varias respuestas en el chat. No sé si las puede ver o si No. quiere que se las lea. Si quieren me las lee porque no las puedo ver. Por favor. Perfecto. Gracias. Ronnie Pérez nos dice que el pueblo tiene miedo y no denuncia. Rubén Darío, en Guatemala existe miedo, pues no hay quien realmente dé la cara por el pueblo y existe un grupo criminal denominado los hombres sin rostro que te hace daño. Eh, Libby nos dice, yo creo que no impacta directamente a mí. Hay mucha indiferencia y apatía, nos dice Eddie. La gente tiene miedo debido a que al Estado persigue a los que denuncian, nos dice Ronnie. Paola nos dice que hay falta de certeza en las sanciones y creemos que no va a pasar nada después de hacer una denuncia. No hay transparencia, nos dice Jorge. David González nos dice que existe una oportunidad de fortalecer las competencias de la sociedad civil para demandar. El tema de la rendición de cuenta de las autoridades también. Y nos dice también Ricky que hay peligros, ¿verdad? Y siguen llegando Ok, varios mensajes, varias vale. personas están compartiendo que las denuncias suelen ser ignoradas, por ejemplo. Ok, súper importante esto. Muchísimas gracias a todos por compartir. Por alguna razón no podía ver yo el chat. Está muy claro, o sea, uno de los factores que predominan precisamente por qué no hacemos nada es, uno, porque tenemos miedo a la represalia, no creemos en el sistema porque no vemos que pase algo, es uno de los temas también relevantes por los cuales no pasamos a decir las cosas o no accionamos para pensar que esto es importante, y lo otro es porque no dimensionamos el impacto que puede tener, entonces no veo que me tenga que ver conmigo, que también vi que algunas personas lo mencionaron ahorita en el chat. Gracias. Voy a abordarlo entonces ahí, justamente lo que estaban ustedes hablando, y creo que concretamos mucho en estos puntos. Uno es el miedo a la represalia, como hablábamos, el sistema debe generar seguridad, ¿cierto? El otro es que se cree que no va a pasar nada, bien ustedes lo decían, ¿cierto? O sea, pasan las cosas y no sucede nada, todo sigue exactamente igual. Y esto es bien importante. A la hora de gestionar un proceso como tal, debe haber acciones, tiene que haber cambios. El miedo a que el reporte no permanezca confidencial, es decir, o sea, si yo uso la línea, por ejemplo, de la policía o una línea ética dentro de mi empresa con la cual laboro, y no me garanticen que va a haber un debido cuidado de mi información, pues la gente no quiere decir las cosas por temor. Eh, o lo otro, que pasa muchísimo y lo vemos mucho sobre la cultura latina, es la cultura del sapo o del soplón, que el que habla, pues es mal visto eh, porque no debe haberlo dicho. Es como la cultura de quedarse callado y normalmente se ridiculariza y se le castiga por hablar, ¿no? Entonces, definitivamente estas son conductas que no deberían darse, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacerlo?
¿Por dónde podemos comenzar? Por hacer evidente precisamente que debemos dar un paso adelante, evitando precisamente esa apatía, ¿cierto? Yo aquí quería mostrarles precisamente para poder quitarnos un poquito la venda de que no me atañe a mí, no tiene que ver conmigo, el cuánto cuesta no hacer nada, digamos como primer paso antes de quitarnos el tema del miedo. Y el primero era lo que les contaba del costo que tiene sobre las ventas cuando se permite, digamos, los actos de corrupción, el fraude, las malas prácticas éticas dentro de las empresas, cuánto vale dentro de una organización. O sea, es bastante alto. O sea, podría ser perfectamente la rentabilidad de una empresa. El tiempo que toma en detectarse esas situaciones dentro de las organizaciones y dejen de pensar que sea solamente en temas de empresa. Lo vemos a nivel de las diferentes organizaciones, no solamente empresas, o sea, el sector público. O sea, 14 meses, ¿cuánto puede estar pasando allí? Hablamos también que los fraudes o estos actos, normalmente cuando son cometidos por ejecutivos de alto nivel, ascienden a más de $600,000 y un empleado promedio cuesta $60,000. Esto quiere decir también que entre lo que les comentaba, entre más confianza, ¿cierto? Entre más poder se le da a una persona, normalmente el acto de corrupción suele ser más grande, precisamente porque se le ha otorgado más oportunidades, ¿no? Más accesos. Un tema interesante es que de los fraudes que se cometen, el 72% solo el 72% de los fraudes es cometido por hombres respecto a las mujeres. Estamos hablando que es una relación casi del doble de casos que cometen hombres frente a mujeres. Y 2.5 veces se incrementa el valor promedio del fraude en empresas con menos de 100 empleados. ¿Por qué? Porque la pequeña empresa y la microempresa es la más lastimada, porque tienen menos controles. Yo solamente aquí quiero preguntarles, ¿ustedes ven en grande mi pantalla o me ven grande a mí? No vemos su pantalla. No sé si podría compartirla. ¿No ven mi pantalla? No. Yo hablando y, a ver, permítame, porque entonces no sé qué está pasando. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí. Ah, gracias, muy amables. Muchas gracias por avisarme, porque estaba yo pensé que sí me estaban viendo la pantalla. Gracias a todos, ahí estamos. Estos eran los datos que les estaba dando ahorita. Básicamente, las pequeñas empresas y medianas, las pequeñas y microempresas o las empresas que tienen menos de 100 colaboradores son las más lastimadas en temas de corrupción. ¿Por qué? La gente pensaría porque son más sencillas no deberían tener tantos inconvenientes con relación a empresas mucho más grandes, pero no es así. Uno de los elementos importantes es que no hay procesos definidos, no hay controles suficientes y esto permite que se opere de una forma mucho más fácil, por decirlo así, el poder eh, fragmentar las operaciones y que ocurran casos de corrupción o de fraude dentro de las empresas pequeñas. Pero así también, como pasa también tan fácil, también fácilmente llevan a la quiebra o a que desaparezcan las empresas, porque no aguantan un golpe tan fuerte como los montos que hablábamos cuando hay un delito como este. Entonces, se dan cuenta, no, cuando hablamos de corrupción, tenemos que cambiar el cassette de pensar solamente en el sector público, de pensar solo en las grandes empresas que a veces vemos que salen en las noticias o en la prensa, ¿cierto? Nos atañe a todos. Es más, por eso quería que vieran estas cifras, porque el 80% de nuestra economía, ¿cierto? Se sustenta o está estructurada a nivel de las empresas por pequeñas empresas. Por tanto, digamos, está latente estos riesgos en todas ellas. Por tanto, ¿cuántos de ustedes pertenecen o están familiarizados con el emprendimiento de su mamá, de su papá, de algún familiar o el propio? No sé si son grandes empresas, pero si están en esta categoría hay que prestar mucha atención porque es bien importante estar atentos a qué hacer para evitar la corrupción en empresas tan pequeñas y que puedan costarles pues todo el dinero, la continuidad del negocio, la reputación del negocio. Entonces, quiero
seguir acá. No sé si hay alguna pregunta por alguna razón. Carlos, no sé por qué yo no logro ver el chat, pero quiero ir avanzando. Y entonces aquí en este punto, así como formulábamos el tema del día de hoy, entonces, ¿qué es la ética? Porque si hablamos de corrupción, ok, ya vimos que es un mal, definitivamente es un flagelo que nos afecta en diferentes campos. Pero entonces, ¿qué es la ética? ¿Qué creen ustedes que viene siendo aquí la ética bajo el contexto de todo lo que venimos hablando? Aquí ahorita ya pude ver el chat, así que, ¿quiénes quieren comentarme aquí en el chat? ¿Quién está por aquí? A ver. Rubén. Oimori. Muy bien. Aquí tenemos nuestros primeros. Dice, conjunto de principios y valores, tener valores morales, hacer lo correcto, es hacer las cosas de manera correcta en beneficio de la profesión o puesto público, siendo funcionario como tal. Gracias, Rubén, Jorge, Ronnie. Vivi, ¿cómo entendemos el bien y el mal? Carlos García, ¿cómo nos comportamos hacia el mundo? Josué, valores que posee una persona. Paola, la conducta humana y vida en lo que está bien, lo que está mal. Zaira, son los valores y principios que nos orientan a actuar correctamente. Edisatic, en este caso sería el aclarar lo que significa ética política y que nos atañe a todos. Que la administración pública se realice con transparencia. David González, código de conducta generalmente aceptada que norma las relaciones entre actores de la sociedad. Muy bien. Gracias a todos. Pues sí, definitivamente la ética está muy amarrada a los valores, definitivamente, y nos define o nos determina cómo actuar entre miembros. Es básicamente la que pone ese marco del comportamiento moral, pero un tema que me parecía súper importante resaltar hoy era promueve la autorregulación. O sea, nosotros tenemos valores, ¿cierto? Y construimos valores en nuestra casa, en nuestro ámbito, digamos, académico, en las universidades o en las empresas. Eso es lo que nos autorregula, nos regula, pero nosotros nos autorregulamos. ¿Por qué? Porque la ética como tal tiene un principio que no tiene un castigo como tal. De hecho, cuando estuve de visita en Shela, con uno de los grupos debatíamos respecto a lo legal, o sea, ¿dónde estaba ese límite entre lo legal y lo ético? Porque hay cosas que pueden ser legales, pero no necesariamente son éticas. Y hay cosas que son éticas que posiblemente no están legalizadas y no tienen una sanción punitiva, una penalización respecto a eso. Pero ustedes saben, ¿cierto? Como miembros de una sociedad, precisamente ustedes hacían mención de eso, que está bien y que está mal, ¿cierto? Entonces regula nuestro comportamiento, pero nos obliga o promueve a que nosotros nos autorregulemos. Y aquí viene un tema muy importante que es el tema de la integridad, que es actuar como corresponde sin tener la vigilancia, o sea, sin estar pendiente de quién me está viendo para actuar como debe ser. A nivel ético, alguna vez me preguntaban qué acciones no son éticas o cómo sé que, por ejemplo, qué cosas no corresponden. Y quería mencionar algunas, pero me encantaría que ustedes también en el chat me compartan varias. Hablábamos, por ejemplo, de conflicto de interés. Definitivamente cuando una persona tiene cierta información sobre, por ejemplo, un negocio, está privilegiado sobre cierta información y toma esa información y la usa para hacer ese negocio, sabiendo que no puede usarla, pues hay un conflicto, definitivamente. Cuando hay control social de manipular, digamos, a los grupos que yo tengo, digamos, acción sobre ellos, estás controlando y manipulando a esos grupos, por ejemplo. Cuando afecto la confidencialidad, es un caso, por ejemplo, que lo debatimos también en su oportunidad respecto a si trabajo para una empresa y manejo bases de datos de esa empresa y me han dado información valiosa y yo llego y la comparto con otros, estoy violando la confidencialidad. Si, por ejemplo, un profesional del derecho o de la salud maneja una información y la comparte o la revela, está violando esa confidencialidad.
Otro tema importante es la lealtad excesiva, que llega a un límite o se extralimita logrando dejar ver un encubrimiento. Sabemos que alguien hizo algo malo, tenemos que ponerlo en evidencia porque sabemos el impacto y el daño que eso tiene, pero bajo la sombrilla de una lealtad excesiva lo encubro. Eso es falta de ética. El soborno deportivo, el soborno político, que tal vez es los que más salen a la luz pública. El tema de discriminación, lo hemos venido hablando en varias ocasiones, también es falta de ética en todos los sentidos que cabe la palabra. No quiero, digamos, abordar solamente un tema de discriminación. El abuso de poder, que puede verse también reflejado en otros casos, como de maltrato verbal, maltrato sexual, entre otros. Pero aquí, no sé hoy cuántos tenemos de los que estuvimos en el taller de Enshela, pero yo me llevé las mejores memorias del ejercicio que hicimos en esa actividad y quiero compartirles. En ese momento, y quiero invitarlos a que hagamos eso ahorita, hablábamos cuáles otras qué otras realidades tenemos más a la mano de la ética o de la falta de ética. No necesariamente pueden ser estas que yo les acabo de listar acá. Pueden haber otras en donde yo puedo accionar, ¿cierto? Para regular que eso no se dé. Por ejemplo, con uno de los grupos que trabajábamos hacían mención de la cantidad de copia y de casos, digamos, de documentos que eran plagiados realmente para presentarlos en la universidad. Entonces, ellos mismos hacían el análisis de que eso no es ético. Y si estamos tratando de accionar a lograr una mejor sociedad, a lograr, digamos, que las cosas cambien, pues esas acciones tan pequeñas hacen la diferencia. Entonces, otro caso que teníamos, por ejemplo, en el tema de el colapso de las alcantarillas en época de lluvia. Y entonces hablábamos, ¿es correcto? O sea, hablamos de un tema de conciencia, ¿no? Cuando hablábamos también de la ética y la autorregulación. ¿Estamos de acuerdo que las personas, ¿cierto? Sabiendo dónde tenemos que disponer los desechos o qué debemos hacer, lo tiremos en las alcantarillas? O sea, no está bien, es incorrecto, ¿cierto? Entonces, no necesariamente porque no les estén viendo y que lo hagan, se debe hacer. Y así fueron surgiendo otra serie de casos que me gustaría que en este momento ustedes se plantearan dónde más vemos falta de ética que pueda generarse como una bola de nieve. Son actos muy pequeños, muy sencillos, pero que son como una bola que va creciendo, va creciendo, va creciendo y luego se convierten, digamos, en una bomba demoledora. ¿Cuáles compartirían ustedes en este momento en el chat? Que son otros casos de falta de ética, saliéndonos un poco de lo que puse aquí del conflicto de interés y el control social, de la lealtad excesiva y los sobornos. Piensen dentro del contexto en el que cada uno se desenvuelve. Su ámbito profesional, puede ser académico, porque sé que algunos de ustedes están todavía en la universidad, en el índole, en su propio marco sobre el que se manejan. ¿Cuáles consideran que podrían ser otros casos que se pueden atender? Y ya van a ver, porque quiero que esto nos lleve a un elemento clave y es dónde yo puedo accionar. Quiero ver aquí el chat. Ay. Carlos, ¿tú lo ves? Aquí estoy. Sí, lo puedo ver. Aquí No sé no me si deja. quiere que la apoye leyendo. Si me ayudas, Carlos, porque no sé por qué aquí no me deja. Gracias. Sí, ayúdame, por favor. Perfecto. Yo sugerí, y lo leo primero porque fue el primero que llegó, el uso de software pirata, que es algo que desafortunadamente pues, todos hacemos de una u otra forma, ¿verdad? Y nos llegan otros comentarios: favoritismo en contrataciones, retrasos infundados en procesos administrativos, despidos sin justificación, actos no éticos comunes en estudiantes como copiar o hacer chivos, ¿verdad? Lo que conocemos como chivos. Uso de tiempo de oficina en temas personales y preferencia en personas dándoles privilegios.
perfecto. Sí, aquí veo, acá me llega otro. Existe gran corrupción y corrupción administrativa burocrática. Wow. Qué bien. Cuando compartimos por redes sociales este tipo de eventos, pero en la vida actuamos sin ética, en otras palabras, sin congruencia en lo que decimos. Gracias. Sí, ser congruentes es súper importante. Uso de tiempo en oficina en temas personales. Sí. Muchísimas gracias por todos esos ejemplos. Si nos damos cuenta, son cosas que uno pudiera decir son pequeñas. Algunos dirían, es irrelevante, pero es lo mismo que hablábamos al inicio cuando les mostraba las cifras. Menospreciamos el hecho de que son empresas pequeñas y decimos realmente eso no les va a afectar, no les va a impactar, pero no es cierto, les impacta y mucho. Pensamos que tal vez, por ejemplo, pagar para una cola y saltarse la fila, no importa, sí afecta, porque vamos generando malas acciones, vamos generando un hábito de malas conductas. Hablar, digamos, de esos privilegios, por ejemplo, que les fueron dados y dárselos a otras personas también afectan. Queremos ser buenos profesionales, queremos poder tener juicios para poder orientar a otros profesionales, pero estamos faltando a la ética precisamente presentando trabajos que son copiados del internet o que otro compañero lo realizó. A mí me sorprende, ayer recibí una noticia que la había visto en México, pero realmente esta que me llegó ayer venía de Colombia y es de una empresa en donde los estudiantes mandan el día del examen, las temáticas y la plataforma sobre la que la tienen que presentar, el examen. Y entonces les cotizan y se conectan, se enlazan y presentan el examen por la persona. Y les garantizan más o menos 80 puntos sobre 100 de calificación. Este caso lo vi por primera vez cuando le estaba presentando una mexicana en Shark Tank y ella lo presentaba como modelo de negocio. Ahora me di cuenta que el modelo de negocio ya replicó y ya llegó a otro país. Por eso les decía que lo vi en Colombia. Pero díganme ustedes, ella cuando presentaba, esta emprendedora le decía a los inversionistas, esto es legal. Es legal. Estamos ayudando a los estudiantes a pasar las clases. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿eso puede favorecer realmente elevar nuestros índices de competitividad porque estamos reduciendo la corrupción? No. Podremos levantar las estadísticas y decir que tenemos más profesionales, tal vez gente supuestamente menos analfabeta, pero realmente no estamos favoreciendo la competitividad y la corrupción, favoreciendo que existan negocios en donde otras personas están presentando los exámenes por quien tiene la responsabilidad de presentarlos. Y lo más estremecedor para mí fue ver que era una chica sumamente joven y totalmente bien puesta y convencida de que su negocio estaba ayudando y la importancia de lo rentable que era. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. O sea, nosotros no podemos desviar el camino entre que una cosa sea legal. Lo importante es que sea ético. Si nosotros realmente queremos reducir los índices de corrupción y favorecer que se incremente la competitividad de nuestros países, debemos favorecer ecosistemas, ambientes y negocios que sean éticos, que tengan valores, que hablamos, que yo me autorregule, que yo sepa que mi conciencia me dice que eso está bien hecho, que no va a ser perjudicial para otros. Gracias a Ronnie y Rubén por sus comentarios, sí. O sea, el no ético pues no perjudica la educación. Definitivamente vemos muchos profesionales que uno dice, ¿de dónde sacó el cartón? Porque te das cuenta que pasaron de largo las clases. Ahora, Zaira toca un tema bien importante también y es las campañas de desinformación en redes sociales. Ojo ahí, es clave el poder de la información, pero esa información, ¿cómo la estamos usando? ¿Qué tanto estamos sumando con la información que estamos manejando ahí? Estamos destruyendo reputación de personas, reputación de empresas y por eso hay que tener muchísimo cuidado cómo lo manejamos y establecer los valores que nos rigen precisamente.
Y aquí quiero precisamente entrar a abordar algo importante que quiero que construyamos juntos, y es algo que nosotros hemos manejado para las empresas, y es que en la ética y cumplimiento para lograrlo, está planteado para las empresas, pero pónganlo en cualquier organización. Es importante tener reglas claras. Esta es una expresión colombiana porque tomamos mucho chocolate en Bogotá. Entonces, reglas claras, chocolate espeso. Quiere decir que cuando las cosas están bien, el chocolate está espeso como el de Shela, para tomárselo para el frío. Las empresas que cuentan con políticas claras y ética y conducta son menos propensas al fraude y a las prácticas no éticas por malos comportamientos que puedan tener los colaboradores. Esto es súper importante y es precisamente una de las que esta es una de las cosas más importantes por las cuales muchas veces las empresas pequeñas o microempresas pues tienden a tener más problemas, porque estos puntos cruciales de poner las reglas claras no es algo a lo que se le presta atención. Se le presta atención a cómo generar dinero, se le presta atención a cómo despachar el producto, pero a cómo tenemos que concebir el negocio, cuáles son los valores que rigen nuestro negocio, cómo tienen que ser las personas que contratemos, qué es aceptable dentro de la empresa y qué no. Eso es algo que normalmente una empresa pequeña no cuenta y debe tenerlo, porque a la hora que sucede un acto como estos, un acto que no es ético, tiene como decir, esto sí, esto no, está mejor esta persona, la separamos de su cargo y que se vaya. Me decían acá, ¿por qué quienes emiten? Sí, aquí me decían respecto a las redes sociales, a este tema que les compartía. En efecto, Rubén, o sea, como todo, hay cosas buenas, hay cosas malas dentro de las redes sociales y fuera de las redes sociales. Lo importante es capitalizar lo correcto y por eso hablamos de la autorregulación. Si usted emite un juicio sin tener los hechos validados, pues está corriendo el riesgo de tal vez afectar a un tercero sin tener los elementos suficientes para estar publicando eso, por ejemplo, en las redes sociales. Pero si usted puede demostrar que lo que está diciendo es bueno y suma, pues qué mejor que ponerlo porque está favoreciendo, digamos, adecuadamente a una organización. Algo que me pone aquí Zaira en relación a las reglas claras, y gracias Zaira, algo muy común que vemos en nuestros países es la ausencia de coherencia entre el discurso y lo que en realidad se hace, lo cual no es ético y dista de ser transparente. Totalmente de acuerdo, Zaira. El tema de la congruencia y de la coherencia es sumamente escaso, ¿cierto? Y aparte es complejo, pero necesita precisamente seguimiento, pasos que le acompañen y equipos comprometidos. Y a eso vamos a llegar, precisamente al compromiso. Quiero entonces seguir abordando en el tema de la ética. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está dentro de nosotros? Inclusive desde casa. ¿Cuáles son las reglas en casa? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Defina los valores, aquí lo teníamos, defina los valores de su empresa o de su organización y asegúrese que todo el mundo lo comprenda. ¿Por qué? Porque para ser congruente, como nos decía ahorita Zaira, la gente tiene que entender qué es respeto. Por ejemplo, respeto, obviamente, a escuchar a las personas, a hacer, por ejemplo, el paso, pero, por ejemplo, a los bienes de la compañía o de la organización, sea que ustedes trabajen en una empresa del sector privado o público. El papel es de la empresa. Las fotocopias es recurso de la empresa. No es para llevárselo a casa, por ejemplo. Las horas que ustedes son contratados, si alguien puso ese ejemplo, son para estar trabajando, no para estar metidos en YouTube, en Facebook o haciendo eventos, cosas personales o atendiendo las clases de la universidad que no logró hacer en casa. Eso es respeto. Entonces, el valor aplicado en qué? En el día a día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que realmente así vaya usted de lo que se está escrito a la acción, a entender en dónde tiene que hacer las cosas, cómo las tiene que aplicar. Puedo mostrar a los demás que lo hago todo bien, que lo hago bien. Sí, exacto. La transparencia es muy importante como valor. Nos lo decía aquí Raquel, demostrar que las cosas se están haciendo bien. Quiero irme acá. El segundo elemento que teníamos para las organizaciones, y no todas pues lo aplican, y es redactar un código de ética.
Digamos, si ustedes están en una organización y no existe, se puede hacer algo simple, sencillo, que ayude a generar adherencia y compromiso dentro de todos sus miembros. Sí, eso aplica a todos. Esto no es para que el jefe no lo hace y los demás sí. No, es toda la organización. Es más, aquí es importante que el compromiso y quien sea, digamos, de los primeros que jalen un proyecto como este sean los líderes de la organización, porque ellos son los que van a mostrar que están totalmente comprometidos e irradiar a toda la organización, o sea, a todos los que le siguen. Y aplica a todos. Si en uno de nuestros valores es la puntualidad, pues la puntualidad le aplica a todos los miembros de la organización. ¿Por qué? Precisamente porque todos debemos favorecer la congruencia de lo que estamos formulando. Y por eso hay que poner elementos que todos vayamos a cumplir y con los que nos vayamos a comprometer. Nos dice Fernando, la transparencia en Guatemala es escasa y no garantiza la ausencia de corrupción. Favorece, Fernando, porque a la hora que las cosas son, hay evidencias de lo que se está haciendo, hay trazabilidad y transparencia, ayuda a mitigar y a reducir la corrupción. No se puede hablar, digamos, que que uno pueda abolir la corrupción, pero sí se puede reducir y se puede mitigar con acciones como estas, con grupos comprometidos, con procesos que sean transparentes. Nos decía Rubén, en donde se está documentando qué es lo que se hace. Todo eso favorece a reducir la corrupción. Un tercer punto importante es identificar y definir los riesgos que tienen nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque si yo sé, por ejemplo, ustedes al principio algunos me mencionaban todos los problemas de corrupción de relacionamiento público-privado. Claro, hay empresas que trabajan, digamos, con un vínculo, por ejemplo, con las municipalidades muy estrecho. Entonces, ese puede ser un riesgo latente para la organización. Por tanto, los planes, ¿cierto? Y las acciones a tomar en cuenta y a medir deberán ir adaptadas, ¿cierto? Para velar que en esos procesos de contratación o de vinculación, digamos, sector privado con municipalidades, no ocurran casos que vayan en contra de la ética. Entonces, eso tal vez no le va a aplicar, por ejemplo, a un negocio que, por ejemplo, hace comida, porque ahí sus riesgos no están asociados a este relacionamiento público-privado. Aquí tal vez los riesgos de una empresa, por ejemplo, que prepara comida, un catering o un comedor, por ejemplo, están asociados, por ejemplo, al tema de los proveedores. ¿Por qué? Porque puede ser que los proveedores no le despachen todo, entonces pueden haber descontroles en donde hay pérdidas, o puede darse también que, por ejemplo, el personal de cocina se lleve elementos de del inventario de la comida y entonces empiezan a haber desajustes. Entonces, todos los riesgos se miden en función del giro de negocio o de la actividad que tiene la organización y de lo que cada quien hace. Y en función de eso generamos planes para poder reducirlo, ¿cierto? Para poder mitigar el impacto que pudiera tener en nosotros estas acciones. Y por último, hay que desarrollar, basados en estos riesgos, ¿cierto? Y en qué vamos a hacer para mitigarlos, hay que desarrollar políticas de conducta. O sea, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Y eso es súper importante. Como les decía, puede hacerse muy sencillo, de acuerdo al tamaño de la organización que sea, o hacerlo más complejo. Organizaciones más grandes cuentan con departamentos específicos dentro de sus organizaciones de cumplimiento, que son de 1 a 10 personas, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeños, pero están especializados en velar porque la organización esté en debido cumplimiento y maneje todo el tema clave de ética y valores dentro de la organización. Pero habrán organizaciones más pequeñas, como hablábamos, pequeñas, microempresas, ONGs que no son muy grandes, y entonces hacemos planes más pequeños, más a la medida de nuestra organización. Nos comparte Zaira, el Instituto, el IX, crearon y publicaron el Código de Ética de la entidad que abarca tanto a los directivos, autoridades y todo el personal de la institución. Actualmente se encuentran en la fase de implementación, lo cual es un reto. Sin embargo, da muestra de cambio, de mejora, de innovación y de querer hacer las cosas bien, basados en principios, valores, transparencia y mejorar sus servicios. Gracias, Zaira, por compartir ese ejemplo. Sí,
todo momento es propicio para que busquemos ese cambio. Por algo hay que comenzar. Y yo por eso hoy quiero hacerles una invitación a título individual. O sea, cada uno de ustedes, ahorita hemos abordado un poco las organizaciones, hemos abordado un poco el rol que cada uno tiene. Sin embargo, tenemos que actuar desde el yo, ¿cierto? O sea, ¿a qué me comprometo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Porque al final de cuentas, a veces no podemos incidir hacia alrededor, pero tenemos el control en nosotros mismos, lo que hablamos del tema de la autorregulación. Y aquí quiero, ay, perdón, me adelanté un slide, pero voy a adelantar esto, espérenme. Y aquí quiero llegar precisamente al punto del compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso, ¿cierto? Todo esto es viable, todo esto es factible si nosotros nos comprometemos. Y comprometerse no es más que tomar conciencia de la importancia que tiene que yo cumpla con lo que tengo que hacer. Y quiero compartirles un fragmento de algo que decía Lehman. Y dice, el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse al tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de la proactividad. Y esto es súper importante. ¿Queremos luchar contra la corrupción? ¿Queremos ser personas éticas y favorecer la ética? Entonces tenemos que comprometernos. Tenemos que tomar conciencia. Al inicio de este espacio les compartí varias cifras. O sea, pueden decidirlo porque realmente las cifras son muy impactantes y están drenando la economía de la mayor parte de los países en Latinoamérica. Y a nivel global, realmente ninguno se escapa, solo que unos más que otros. Pero lo vemos en casos pequeños, lo hablamos en el tema de los diferentes contextos en los que cada uno de ustedes se desenvuelve. Entonces, tomar conciencia de la importancia que tiene hacer las cosas bien, de hacer lo que yo tengo que hacer, sea estudiante, sea profesional, sea lo que sea ciudadano, por ejemplo, por lo que hablamos, por ejemplo, por el tema inclusive de la basura o el pagar los impuestos y demás. O sea, hacer lo que debo hacer, cumplir con lo que me corresponde, es lo que nos ayuda a ir mitigando desde mis acciones esa corrupción y favorecer la ética. Entonces, aquí algunos me compartían a nivel de lo que estábamos escribiendo ahorita acá, otros comentarios. Realmente, si ustedes quieren generar un cambio, hacer la diferencia, lo más importante es poder actuar desde cada uno, desde lo que puede y tiene, de a lo que tiene injerencia. Si ustedes están en la universidad, pues empiecen por no favorecer haciendo copia. Eso es clave. O sea, estudiando. O sea, para eso fueron, ¿no? Para formarse como buenos profesionales, para exigirse y dar lo mejor que es de sí, para aplicar esos conocimientos en pro de hacer, pues, un negocio o realmente hacer un mejor país, una mejor sociedad. Ahí tienen que enfocar, digamos, sus esfuerzos. Si ustedes lo ven en pro de, por ejemplo, ese orgullo que se siente cada 15 de septiembre, ondeando las banderas como ciudadanos, es cumplir con el compromiso que se tiene como ciudadano guatemalteco, ¿cierto? De cuidar sus recursos, de cuidar sus patrimonios. Eso es ser un ciudadano, de no tirar la basura, de respetar las señales de tránsito, de guardar las filas en donde corresponde, de no faltar el respeto a la autoridad. Aunque habrán cosas que no parezcan, es parte del deber ser. Entonces, aquí me escribían algo interesante. Si el compromiso está ligado a la lealtad, pero hay un conflicto entre quienes piensan que los favores se agradecen y las deudas se pagan, y no una lealtad que me obligue a hacerme de la vista gorda ante actos de corrupción,
de los superiores, o por ejemplo una empresa que contamina no se debe denunciar si eres parte de la planilla, ¿cómo se debe manejar ese conflicto? Es que aquí estamos claros, son dos cosas distintas. Compromiso es tomar conciencia de la importancia que yo tengo que hacer de hacer mi trabajo. Eso es compromiso. Lo otro es un conflicto de interés. O sea, devolver un favor porque me mandaron una canasta navideña, porque me invitaron a un partido al que yo quería ir a ver los rojos versus los cremas, por ejemplo. O sea, eso es un conflicto de interés. Y ahí está amarrado a prácticas, por ejemplo, que se regulan a través de políticas las políticas, por ejemplo, de regalos dentro de las empresas. Esos favores, esas situaciones dentro de las empresas se han tenido que accionar definiendo acciones claras de, por ejemplo, qué cosas puede recibir un colaborador dentro de una organización o no, e inclusive colocándole techos. Hay organizaciones en donde, por ejemplo, no es permitido recibir regalos por más de $10. ¿Por qué? Porque de repente venía el proveedor o el amigo que quería ganarse el contrato con una botella de vino carísima, o de repente lo invitaba a un viaje a Belice o a Cancún, y de repente entonces el contrato se adjudicaba porque por la pena, la persona que recibe ese detalle, ese favor, se sentía condicionado a favorecer a esa persona que le dio el regalo. Entonces eso es una práctica no ética, ¿cierto? Y por tanto la política dentro de la empresa es tan importante definirla, porque entonces el colaborador que se le quiere dar ese regalo, él debe desistir de recibir ese regalo. ¿Por qué? Porque lo va a poner en un conflicto. Y somos seres humanos, entonces qué pena porque me dijo, porque me iba a ayudar. Entonces, para evitar eso, por eso esa devolución de favores, o como me pone acá tráfico de influencias, es que se debe decir no, y las políticas deben estar claramente definidas de qué puede aceptar o no un colaborador. Ahorita que viene la época navideña, algunas organizaciones dentro de sus políticas han definido, por ejemplo, que todos esos regalos que llegan se juntan y luego se rifan entre todos los colaboradores, o sea, no se los queda a la persona. Y todos dentro de la organización están obligados a declarar los regalos que reciben de parte de las personas externas a la organización. Entonces es un compromiso que adquiere el colaborador, ¿cierto? Reportar que recibió ese regalo, el bolígrafo divino, carísimo de 2,000 quetzales, la canasta de 500 o de 5,000 quetzales, el viaje, el carro, el BMW de $45,000, todo eso lo tienen que reportar. Todo eso tiene que ser reportado y normalmente se reporta al departamento de cumplimiento que está dentro de las empresas. Esto estoy hablando de empresas más grandes, pero si a ustedes se les diera el caso porque están en una organización más pequeña, pues hay que hablarlo con el líder de la organización, porque eso puede afectar a la organización. Piensen ustedes que en un caso como los que se vieron, ¿cuántas empresas salieron involucradas y se volvió un lodazal? Unas se llevaron a las otras precisamente porque tal vez solo firmaron, porque tal vez solamente aceptaron pasar el dinero de la una a la otra. Entonces ese favor costó la continuidad del negocio, la reputación del negocio o de la persona inclusive. Entonces, ¿valió la pena? No valió la pena. Y por eso para mí era importante cerrar hoy con el tema del compromiso. Quiero darles un poquito de lo que nosotros hicimos como organización. Aquí me ponían, gracias. Dice, acción de corromper, no hablamos de sectores, hablamos de actos relacionados con la comisión de delitos e irregularidades. Pero lo dices de la acción de corromper. Sí, o sea, le aplica a todos, a todos los sectores, o sea, la corrupción le aplica absolutamente a todos, no es excluyente. Eso sí es bien importante hacer la mención aquí en lo que nos estaban comentando. Nos hacen otro aporte aquí. Dice, en México crearon en el 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción y actualmente se encuentra en fase de implementación, lo cual evidencia que en temas de anticorrupción y transparencia los cambios se dan en un mediano y largo plazo. Además, ellos incorporan una ley y sistema de responsabilidad penal, el cual incluye temas de ética, sobornos, conflictos de interés. Las penas y sanciones son aplicables tanto a un empleado público como a una persona. Es correcto, Zaira.
Esto entró en vigencia ya en México, en Perú también inclusive. Guatemala no tiene mucho al respecto aún, pero sí se creó jurisprudencia al hecho de que algunas de las empresas que fueron involucradas en casos de corrupción se les obligó a adoptar un sistema de ética, generar una política de ética dentro de su organización. En Perú, por ejemplo, la vinculación es directamente con el representante legal, por ejemplo, en estos actos. Entonces, sí hay, digamos, los diferentes países se han ido levantando en acciones claras para poder hacer que haya una mayor acción dentro del sector, por ejemplo, tanto privado como público, y asignar responsabilidades, pero también mostrar o dejar libre un camino de que si las empresas o las organizaciones toman acciones claras y se demuestra que ellos han estado promoviendo porque tienen claro este compromiso, ¿cierto? Y han favorecido la formación en valores, han ejercido un programa de ética, de cumplimiento, pues habrán acciones que no son directamente creadas por ellos, sino son decisiones particulares que han tomado algunos de sus colaboradores, pero la empresa en sí o la organización, porque puede ser también del sector público, han facilitado y han estado comprometidos con desarrollar una cultura clara de ética y cumplimiento. Por lo que decía uno de ustedes en el chat, o sea, que se pudiera erradicar al 100%, no, o sea, cada uno toma sus decisiones, algunos colaboradores se comprometerán, otros no. Por tanto, la empresa tiene la obligación pues de demostrar que sí ha tomado acciones, aunque algunos tal vez pues las infrinjan, y entonces ahí la ley permitirá que la empresa se exima si demuestra que ellos sí hicieron todo lo que debían hacer. Nosotros como organización en Éticos Global, pensando precisamente en todo lo que acabamos de hablar, creamos la campaña Yo me comprometo. Y esta campaña se creó pensando justamente cuando vino COVID, porque ya no se trataba de actos complejos de lo que hablábamos ahorita, ni de transacciones como tal, sino se trataba de la responsabilidad que cada quien está asumiendo y la conciencia individual de tomar las medidas, las precauciones de la mascarilla, el distanciamiento, lavado de manos, cumplir con los protocolos que cada sector fue colocando, tanto en casa como fuera de casa. Y eso no iba a ser posible lograrlo, ¿cierto? Ya a la fecha, no va a ser posible lograrlo si no existe un compromiso individual. Por más acciones que haga el gobierno de cualquiera de los países del mundo o el sector privado por tratar de que las personas tengan abastecidos mascarilla, guantes, el gel, todo el set de elementos claves para atender, digamos, el tema de COVID, y la persona no los usa o no los usa adecuadamente, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, o no acata las medidas, los esfuerzos son en vano. Entonces, y esto aplica absolutamente a todo. O sea, queremos realmente cambiar ese cuadro que vimos al principio de la presentación, en donde Guatemala tenía 80 puntos y estaba casi hasta abajo, o sea, de los países con más alto índice de corrupción en el mundo. No tenemos que esperar a que lo genere el sector privado, que lo genere el gobierno. Empecemos por cada uno. Así como, digamos, ahorita es un llamado a hacer acciones individuales muy específicas y muy puntuales que muestren ese compromiso, lo que hablábamos antes, que estamos siendo conscientes que mis acciones hacen la diferencia, entonces estamos haciendo que las cosas realmente cambien. Y los invito a que lo reflexionen y vean entre lo que cada uno vive dentro de su día a día, en dónde puede accionar, en dónde puede hacer que las cosas realmente cambien. ¿Cuál es su círculo de influencia? Analicen las que me pusieron en el chat o las que cada uno pensó y tal vez no colocó en el chat, de dónde veían casos de falta de ética, dónde veían casos de corrupción, cuáles realmente les atañe o tienen ustedes un contacto directo y cómo pueden cambiarlo. ¿Son ustedes o somos
congruentes, como lo decían también ustedes en el chat, o no somos congruentes. Si nosotros queremos cambios grandes, tenemos que empezar con cambios pequeños. Y eso es tan importante hoy y va a ser importante mañana. Y por eso me encantó la invitación y el espacio que creó AGEDE para que habláramos precisamente de la ética y el compromiso para reducir la corrupción. Porque si tenemos en cuenta la ética, con todos los valores que eso pretende, ¿cierto? El entender claro lo que está bien y lo que está mal, pero le sumamos el compromiso, que es básicamente ese accionar de parte de cada uno, ¿cierto? Siendo conscientes de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, vamos a lograrlo. Así que con esas reflexiones, pues yo me quería quedar hoy aquí. Obviamente abro para que hayan preguntas que tengan ustedes. Yo hoy no me quise ir muy técnica, realmente quería por el público que sabía que nos iba a acompañar, que me ha contado un poco, tenía como referencia de la actividad que tuvimos en Shela, quería que lo pensáramos mucho en el individuo, en el ciudadano, en la persona, más que en la empresa. Y espero pues que les haya nutrido un poco esta información para poderla replicar con otros y hacer esa conciencia que necesitamos en que cada uno tiene realmente la oportunidad de hacer el cambio, de hacer posible que las cosas sean diferentes. Entonces los dejo ahí con esta frase de la derecha: yo me comprometo, las acciones individuales hacen la diferencia. Muchísimas gracias y me quedo aquí si ustedes tienen alguna pregunta, me ponen aquí, gracias, Libby, dice, es tan importante comenzar desde casa con los chicos y los jóvenes para que ellos crezcan en un espacio en el que se fomenta la ética y la integridad, pues si logramos hacer esta conciencia en las próximas generaciones, realmente veremos un cambio. Me encanta, Libby. Hace poquito escuchaba a alguien y justamente hacía ese ejemplo, decía, mira, qué tan importante es ser congruente si das unas grandes cátedras en la oficina, pero cuando te llaman a casa, le dices a tu hijo, decí que no estoy, decí que no estoy. Y entonces hay mensajes encontrados, ¿no? O sea, estás hablando de una cosa y como que no eres congruente. Entonces, hacían un poco esa reflexión de que en todos los diferentes escenarios en donde nos desenvolvemos tenemos que buscar esa congruencia. No sé si algún otro quiere compartir algo más. Estoy realmente atenta en Éticos Global. Estamos encantados de poder compartir estos escenarios. Nosotros como Visión nos hemos comprometido en fomentar que Latinoamérica se convierta en una coordenada ética para hacer negocios. Sabemos que hay muchos retos por delante, pero si trabajamos, ¿cierto?, unidos, los diferentes sectores sabemos que es posible. Así que, pues nos tienen a la orden. Aquí están mis datos, voy a ponerlos por aquí. Y cualquier cosa, pues será un gusto poderlos apoyar. Y bueno, quiero aprovechar, Libby, si se puede, contarles que tenemos un grupo de voluntarios. Varios de los voluntarios que mueven la campaña de Yo Me Comprometo son AGEDE, así que muy bien, AGEDE, porque son unos chicos pilísimas que también nos han dado una fuerte inspiración en crear más material para poder ir dando ejemplos muy sencillos de donde podemos hacer las cosas bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Tenemos algunas preguntas y mientras nos siguen llegando algunas preguntas, a mí me gustaría pues comenzar este espacio preguntándole cómo podemos incentivar las denuncias cuando no vemos acciones concretas para resolver lo que estamos denunciando, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. Creo que aquí hay que abordar a los que están encargados, digamos, del área para mostrar, digamos, la importancia del debido proceso, o sea, de cerrar ese ciclo.
sea, tú puedes tener muchísimas denuncias, pero a veces las organizaciones no están preparadas para poderlas investigar o poderlas procesar. Entonces, es bien importante identificar dónde están esas carencias para poderlos apoyar y enfocar en cómo orientarlas, ¿no? O sea, cómo se deben tratar, cómo se tienen que conducir. A veces la gente no hace nada porque no sabe qué hacer. Entonces, tendríamos que identificar si en esa organización el problema es ese, que realmente lo sienten como un problema. Nadie tomó un título, ¿cierto? O una carrera de, por ejemplo, ser miembro del comité de ética, por ejemplo. O sea, es una asignación que se hace que normalmente son los equipos que toman o reciben las denuncias o los procesos dentro de una organización. Entonces ahí hay que ver si en la organización hace falta esa formación hacia estos miembros y si del lado de ellos, ¿cierto? Hay, digamos, una preparación o hay un equipo, digamos, en paralelo que les apoye en el tema de la investigación y la orientación de esas denuncias que se recibieron. O sea, pensémoslo así, en una organización no puede haber solamente como que caen las denuncias. O sea, las denuncias tienen que ser tomadas o esos reportes deben ser debidamente investigadas, analizadas para ver si tienen validez, si no tienen validez y poder de ahí hacer una asignación a lo que corresponda, ¿no? Entonces, a veces lo que se adolece es que no se tiene esa segunda instancia. Muchas gracias. Nos preguntan también qué estrategias de comunicación nos pueden recomendar con base a la experiencia para incorporar aliados en los diferentes sectores en iniciativas de combate a la corrupción. Otra muy buena pregunta. Yo creo que hay que entender los públicos. No es lo mismo hablar, o sea, establecer, digamos, una campaña de comunicación para un público, por ejemplo, del área rural, por decirte algo, que tiene, digamos, un índice de analfabetismo más alto y que ahí tendemos que ir, digamos, a un contexto más como del día a día. Los casos, para mí, son la clave, manejar como cosas muy del día a día de las personas para que lo puedan entender y socializar. Yo he visto, inclusive, me gustó el caso de una minera que trabajó corridos, crearon unos corridos para que sus equipos asimilaran las mejores prácticas. Y les funcionó. Entonces, es como entender un poco los equipos. Tal vez otros equipos o organizaciones operan de una forma diferente y trabajar a través, digamos, de talleres o de videos o de materiales recurrentes puede facilitar. Por ejemplo, ahorita en Éticos Global hemos desarrollado una plataforma de gamificación pensando en todos los colaboradores que son millennials y que, digamos, están tanto tiempo metidos, o todos, porque yo creo que ya no solo millennials, estamos tanto tiempo metidos en el teléfono o en la computadora y necesitamos formarnos y necesitamos tener como una dosis de información y de que nos comuniquen las cosas. Entonces, esta plataforma se creó pensando en eso. Entonces, mi respuesta es, analiza qué público es, realmente en dónde se va a conectar ese público. El contenido tiene que ser muy fácil de entender, o sea que tiene que ser como empatizar con la persona para que lo asimile. Y por eso el tema de los casos sería mi recomendación de comunicar a través de experiencias que sean similares para que la gente se dé cuenta qué es lo correcto y qué no, qué debió haber, cómo debió haber accionado y cómo no, y qué consecuencias tiene el no accionar adecuadamente. Nos llega también otra pregunta interesante. Ujú. ¿Cómo podemos denunciar cuando la persona que está tomando las malas decisiones es la cabeza de la empresa? Difícil esta pregunta. Miren, realmente cuando hay una expresión o un elemento clave dentro de todos los programas de ética y es el tono de la alta dirección. Y lo decía yo hace un ratito atrás, que ellos son el principal aliado y la columna para que las cosas avancen dentro de la organización. Si es la alta dirección, o sea, si es el jefe, el dueño,
pues yo le aconsejo que se busque otro trabajo si no se puede vivir con esos mismos valores, porque va a ser muy difícil cambiarlo. Si es una persona, digamos, que reporta a un consejo directivo, a unos socios, pues ahí el propósito o la acción sería poder escalar la acción hacia el consejo. Si existe, digamos, un comité de ética, hacerlo hacia el comité de ética y reportarlo. Y si no, pues fuera ese canal, pues posiblemente el consejo directivo. Pero es muy difícil cuando hay que ir en contracorriente de la alta dirección, precisamente porque parte de que las cosas funcionen son que ellos estén 100% comprometidos. O sea, es muy difícil, ahí sigue la teoría del yugo desigual, uno va para un lado y el otro va para el otro, es muy complejo. Y de hecho, yo he participado en varios foros de inversión de impacto y una de las cosas que he tratado, digamos, de validar con ellos y de hacer mucho énfasis es que cuánto pierden los inversores cuando ponen a la cabeza una persona que no tiene ética, porque se pierden de de las organizaciones colaboradores muy valiosos precisamente porque pueden detectar, como esta persona que pregunta, pueden detectar que no coinciden los valores de la alta gerencia con los de la organización. Y entonces las personas se van. Hay una pérdida alta de personas valiosísimas dentro de las organizaciones porque la alta gerencia no tiene ética, ¿cierto? Y actúa pues de forma corrupta. Entonces, mi recomendación es evalúe si es el único dueño, pues definitivamente creo que ahí no hay mucho que hacer. Si se va a retirar, pues es una posibilidad de retirarse si los valores van en contravía de lo que usted piensa y de lo que usted cree. Em, Obviamente también a veces he visto casos en donde las personas pues son todavía más osadas y le plantean a esta persona el daño que le están haciendo a la organización, o sea, el costo que esto tiene, o sea, de una forma muy fría y muy objetiva, no como un tema romántico, sino como un tema claro de cuánto le cuesta a la compañía que esa persona actúe así y se pueden ver cambios, pero sí es complejo. Y de si no, escalarlo. Muchas gracias, Ingrid. Le voy a dar lectura a una última pregunta, pero antes de eso nos pregunta Eddie, ¿cómo se puede hacer voluntario? Y también nos hacen ver en el chat que al número de teléfono que está escrito en la pantalla le hace falta un dígito. Vamos a mirar acá. Ah, gracias. Sí, 23 78 19 19. Faltan 2 antes del 3. Muchas gracias por la observación. Pues ser voluntario, bienvenidísimos. Pueden escribirnos a yo me comprometo, se los voy a colocar en el chat. Yo me comprometo @ethicosglobal.com. Se los voy a colocar todos. Acá yo me comprometo @ethicosglobal.com. Y solo colocan en el asunto voluntario y nos ponen sus datos para comunicarnos con ustedes y sumarlos al grupo de voluntarios. Va a ser un gusto pues contar con ustedes en el grupo de voluntarios. Y el teléfono es aquí en Guatemala 2378 1919. Gracias por la observación, lo vamos a corregir. Muchas gracias. Y para finalizar, la pregunta que había dicho, que nos pregunta Rubén Darío Ventura, ¿qué tipos de políticas públicas puede implementar el Estado para minimizar la corrupción? Porque el fenómeno se ha vuelto hasta cultural para esta sociedad. Mira, ahí yo no soy abogada, debo decirlo. En la empresa tenemos nuestra socia que es la especialista en estos temas y definitivamente creo que sería mi mejor aliada en este momento para contestar. Pero con base en la información que yo manejo, hay un tema que los países han estado impulsando. De hecho, nuestra socia Paola de la Torre impulsó la política de anticorrupción, que Guatemala, por ejemplo, no la tiene. Y otros países como Colombia, México, Perú ya la han ido implementando.
y es precisamente favorecer que las empresas que sí accionan de forma voluntaria, ¿cierto? Todos estos programas que fomentan la cultura de ética y cumplimiento puedan salir eximidas. ¿Por qué? O sea, puedan tener un atenuante dentro de un caso, digamos, de corrupción o fraude. Porque se han visto los casos. Ahorita lo hemos visto a nivel global, precisamente que las empresas que tienen esa, y esto aplica también en el sector de las instancias públicas, o sea, puede llegar a ese nivel, que están favoreciendo precisamente crear de que la gente se forme en valores, en los valores que son compartidos dentro de la organización, en darle seguimiento a toda la cadena de valor, o sea, integrar proveedores, integrar a los clientes, pues sí ayuda a que todos estén debidamente alineados y reducir estas malas prácticas. Entonces, ese puede ser un tema súper importante para poder mejorar, digamos, dentro del Estado. Pues porque empieza a haber presión, como hablamos. Para la corrupción se necesitan dos partes, ¿cierto? Y normalmente en la vida hemos visto que cuando hay un fallo del lado público, quiere decir que hay un fallo del lado privado. Entonces, si el sector, digamos, eso es que una de las dos partes cese en esas malas prácticas, pues la otra va a estar más debilitada. Por tanto, pues podemos, digamos, favorecer con ese tipo de leyes que ayuden a mermarlo. Ahora bien, pueden haber miles de políticas, miles, y Guatemala de hecho tiene varias políticas en diferentes cosas, pero si no se cumplen, de nada sirven. Entonces, de ahí mi último punto y quiero recalcarlo ahí. Si tomamos de las políticas que ya existen y empezamos a aplicarlas y empezamos a ser conscientes de cada uno de esos puntos que ya están, digamos, inclusive regulados y los que no están regulados, y nosotros hacemos que las cosas caminen, o sea, en lo individual, las cosas pueden cambiar. O sea, pero yo soy testigo de que en el sector público hay tan buenos colaboradores como pésimos colaboradores. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, de toda la gente que tiene esa dependencia con el Estado, hace lo que tiene que hacer y realmente a conciencia es congruente y trabaja correctamente, como muchos sí lo hacen? Creo que el mecanismo del Estado operaría de una forma más correcta y tal vez saldría también de estar catalogado como una maquinaria lenta, inoperante, que es la que normalmente siempre se le refiere, porque pues así es, ¿no? Esa es como un poquito la película de Zootopia, que está el perezoso. Todo es así súper, súper lento cuando entran en el Estado. Entonces, creo que más allá que de políticas, que sí, definitivamente se pueden formular otras, es un tema realmente que se desarrolle mucho más compromiso y congruencia y amor por ser servidores públicos. Muchas gracias, Ingrid. Ha sido un verdadero gusto poder compartir este espacio con usted. Me gustaría pedirles a los asistentes, por favor, que se queden otros minutos. Para nosotros vienen dos puntos muy importantes en la agenda y no les vamos a quitar mucho tiempo, de verdad. El primero es que quisiéramos pedirles, por favor, que si es posible para ustedes, enciendan su cámara. Esto nos sirve para tomar una fotografía, pero también para saber quiénes estuvieron presentes y quiénes nos pudieron acompañar en el transcurso de esta actividad. Entonces vamos a dar unos segundos para que se enciendan las cámaras. Vamos a dar todavía otro momento porque se siguen encendiendo. Y en este momento vamos a tomar la fotografía. Algunas personas nos dicen que no les permite encender la cámara.
Pero no se preocupen, tampoco es obligatorio. Acabo de solicitarle a las personas. Ya está. Les agradecemos muchísimo. Y ahora viene otra parte que para nosotros es muy importante y nos apoyarán mucho con esto. Necesitamos pasar una encuesta, por favor. Es una encuesta bastante corta. Es una encuesta que les tomará 2 minutos responderla, que en este momento vamos a desplegar en la pantalla. Y a nosotros nos sirve para poder seguir desarrollando este tipo de actividades. Les agradecemos mucho su colaboración. Además, quisiéramos invitarlos a las actividades que como AGEDE estamos organizando. Este ciclo de actividades está cerca de llegar a su fin, pero todavía tenemos algunas en la agenda. Estas actividades se realizan los lunes y los jueves a partir de las 5 de la tarde y pueden estar pendientes de todas nuestras convocatorias por medio de nuestra página de Facebook, que estoy compartiendo en el chat, la página de AGEDE, también la página de State Alumni y también la página y las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Además, todas las actividades y todas las convocatorias que realizamos también las pueden tener directamente en su teléfono por medio de nuestro canal de WhatsApp. Entonces, si están interesados en recibir las convocatorias directamente a su teléfono, pueden escribirnos al 5724-7446. Hemos compartido el número en el chat también. Nos envían un mensajito. Esto es muy importante, que nos cuenten que tienen interés en recibir nuestras convocatorias y así nosotros los podemos considerar para la difusión de todas nuestras actividades. Además, quisiera aprovechar para invitar a los expecarios, si hay algún exbecario del Departamento de Estado presente o miembros de AGEDE, el fin de semana tendremos nuestro primer bootcamp, que es una actividad realizada especialmente para expecarios y para miembros de los comités departamentales de la asociación, donde tendremos la oportunidad de conectar con otros expecarios. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales. Vamos a cerrar en este momento la encuesta. Les agradecemos a las personas que nos pudieron apoyar llenándola. Mientras tanto, yo quisiera agradecer a todos los asistentes a este webinar. Además, reitero la invitación para que participen en las otras actividades que se seguirán realizando los lunes y los jueves. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos talleres y en esta ocasión un agradecimiento muy especial a Ingrid por haber compartido este momento con nuestra comunidad y por esta excelente disertación para la Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado AGEDE. Significa mucho poder converger en estos espacios de reflexión, construir desde el diálogo y acercarnos, sobre todo en esta nueva realidad condicionada por la pandemia del COVID-19. En nombre de AGEDE les deseamos una feliz noche a todas y todos y reiteramos nuestro agradecimiento, Ingrid.